un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos hoy en nuestro devocional doctrinal, nuestro devocional en casa, y vamos a leer la pregunta 88 de nuestro catecismo, que dice de la siguiente manera: ¿son todas las transgresiones de la ley igualmente abominables? La respuesta: algunos pecados en sí mismos y por causa de diversos agravantes son más abominables que otros ante los ojos de Dios. Entonces, vamos a hacer esa pequeña introducción para nuestro devocional en casa, que dice de la siguiente manera. Uno de los textos que nos aclara esta doctrina de nuestro devocional en casa doctrinal, basado en el Catecismo Bautista, es 1 de Juan 5:16. Sobre esta pregunta 88 podemos reflexionar en los siguientes aspectos y voy a nombrar dos aspectos fundamentales. En el texto, Juan se puede estar refiriendo especialmente a los pecados de apostasía, que en esencia la apostasía significa abandonar públicamente el Evangelio, renegar o retractarse del Evangelio. Eso en primer lugar. También podemos meditar en esta pregunta que podremos profundizar más adelante en un texto que es el de Mateo 12, 31 y 32, que es lo que el Señor Jesús mencionó como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que mientras meditamos un poco en esta pregunta y en esta respuesta de nuestro catecismo, les invito a que escuchemos esta canción. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor, y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor, en ti sé que hay perdón. Ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso mi necesidad de gracia y de perdón. Ten piedad de mí, un pecador. En ti hay gran misericordia y abundante redención. Ten piedad de mí, oh Señor. Bueno, continuamos en este devocional doctrinal de la pregunta 88 de nuestro Catecismo Bautista. Y comenzamos con la primera letra de nuestro acróstico casa, que es corrección. Entonces, vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo entonces esta doctrina puede corregir o alinear nuestro entendimiento de Dios? Y la pregunta 88 nos lleva a meditar en lo siguiente. Esta doctrina trabaja claramente en el punto de nuestro entendimiento claro de la fe. ¿Por qué?
Si bien nuestras obras y acciones no pueden ganar de ninguna manera el favor de Dios, hay pecados y acciones que nos alejan drásticamente de Dios y por ende generan una ruptura en nuestra relación con el Señor. Parte de lo que tratamos en este momento se menciona en el Salmo 78 y en sus versículos 17, 32 y 56, que podemos leer de la siguiente manera. Salmo 78, versículo 17, dice de la siguiente manera: pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. El Salmo 32 nos menciona de la siguiente manera: a pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Y el versículo 56 nos dice de esta manera también: sin embargo, ellos pusieron a prueba y provocaron a Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Y el versículo 57 que complementa este versículo 56 dice: sino que se volvieron atrás y fueron desleales contra sus padres, se desviaron como arco engañoso. En la Biblia hay innumerables historias que tratan acerca del pecado hacia el Señor, enfatizando en unas palabras que nos muestran el anterior salmo. ¿Como qué? ¿Como cuáles palabras o frases? Siguieron pecando, no creyeron, volvieron atrás, y me hace pensar un poco en esto que trata acerca del arrepentimiento, el real arrepentimiento. También lo trata en Juan en 1 de Juan 5 y 16 y aún en el versículo 17. Frente a esto, consideremos examinar nuestro corazón de manera profunda y nuestra vida en pecados que estamos cometiendo de manera deliberada. Y de manera deliberada nos referimos mucho a que, sabiendo que esto es pecado, sabiendo que esto está mal delante del Señor, lo cometemos deliberadamente. Y esto es algo que debe cuestionarnos de manera profunda en nuestro corazón y que nos debe llevar a la corrección. El Salmo 78 marca mucho esto. Si vemos el Salmo 78 en todo su contexto, el Salmo 78 y su título dice: fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y nos debe llevar profundamente a la reflexión este Salmo. No solamente los 3 o 4 versículos que leímos, sino en todo su contexto, pensando cómo el Señor es fiel en sí mismo, fiel a sí mismo, ante un pueblo que es infiel. Un pueblo como nosotros seguramente, un pueblo como cada uno de nosotros, en donde, siendo infieles, Dios sigue siendo fiel. Él aborrece el pecado y esto nos hace llevar a pensar cuán grande es la fidelidad de Dios. Y esta fidelidad de Dios nos debe llevar profundamente a la corrección de nuestro accionar. Así que oremos en esta mañana o en este día mientras escuchas este devocional en casa. Señor, llévanos a la corrección profunda de nuestra vida. A que podamos pensar y reflexionar en cómo en algunas áreas de nuestra vida estamos pecando deliberadamente. Y que estos pecados en sí mismos, por la gravedad y por las consecuencias, por las situaciones particulares, ¿cómo podemos estar siendo alejados de tu presencia? ¿Cómo podemos estar siendo tan inconscientes de alguna forma en pecar, en creer muchas veces y justificarnos con la sociedad y con lo que estamos viviendo actualmente, que esto pueda, comillas, llevarnos al bienestar, o que puede ser justificado, Señor? Así que te pedimos, Señor, que nos lleves a la corrección a través de tu santa palabra, a través de lo que tú hablas en tu santa palabra, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a nuestra vida para corregirnos, para redarguirnos de pecado, de pecados que son tan abominables delante tuyo, que son tan desagradables delante de ti, Señor. Y que podamos ir en un arrepentimiento,
El arrepentimiento básicamente que nos lleva a la corrección, a alinearnos, a pensar que esto es una santificación progresiva, pero que solamente se logra a través del arrepentimiento, a poner nuestros ojos en ti, Jesús, autor y consumador de la fe, aquel que llevó el pecado del mundo y que fue preso por nuestra maldad. Así que, Señor, te pedimos perdón y ayúdanos a corregir de manera profunda lo que no está bien en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Amén. Continuemos en nuestro devocional en casa escuchando esta canción. Mis pecados Cristo los llevó, por su rectitud yo vengo. Me acerco sin vergüenza ni temor. Bueno, continuamos en nuestro devocional en casa y continuamos con la A de asombro de nuestro acróstico casa. Y conectando con la letra anterior que se trata de corrección, finalizamos con una parte del Salmo 78 y el título de este salmo que dice fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Pues si leyéramos todo el contexto de ese Salmo 78 es cómo Dios responde en fidelidad, no a pesar de, o a pesar más bien, del accionar de su pueblo en el desierto y todo lo que había hecho mal su pueblo en esos tiempos. Y es que este precisamente es el atributo que pudiésemos resaltar y por el cual pudiésemos responder en asombro hoy. Y en este Catecismo Bautista, en esta pregunta 88, y es la fidelidad de Dios. El Señor es fiel en sí mismo. Y por medio de esta fidelidad también se manifiesta su santidad. Es así que debemos recordar claramente, recordarnos unos a otros, con tus amigos, con tus hermanos, con tus familiares, pensando en cómo ante tal majestad puede ser mostrada la fidelidad de Dios, aun a pesar de la falta de arrepentimiento. Porque el Salmo 78 narra constantemente lo que decíamos anteriormente, y volvieron a pecar, y olvidaron, y lo volvieron a hacer. Y el Señor, aún a pesar de eso, fue fiel. Y seguramente lo que vemos en muchas áreas de nuestras vidas,
en mucho de lo que sucede en nuestra vida es que aún a pesar de nuestra infidelidad, aún de lo que hayamos hecho antes y aún de lo que haremos posteriormente, Dios sigue siendo fiel. Ahora, el pecado trae consecuencias, pero respondemos en adoración, respondemos en asombro ante Dios por su fidelidad, donde también se manifiesta su santidad, su majestad en sí mismo, en Él, como Dios nuestro. ¿Cómo lo podemos ver? A través de su palabra, a través de las Escrituras, pero también lo vemos diariamente en su misericordia diaria, que de hecho la misericordia que hoy estamos disfrutando es nueva. Entonces, podemos responder en asombro ante su palabra, también ante las advertencias que en ellas están escritas y que hoy y por siempre seguirán vigentes. Amén. Así que oremos un momento. Señor, respondemos en asombro en esta mañana ante la fidelidad, ante tu fidelidad, pensando en cómo enviaste a tu Hijo unigénito para morir por nosotros y al tercer día resucitar, al llevarse también en el Calvario, en la cruz del Calvario, nuestros pecados. No nuestros pecados solamente pasados, sino también los pasados, presentes y futuros. Pero no por eso, Señor, debemos pecar deliberadamente, sino que debemos responder en fidelidad, en asombro a ti, Señor, por lo que tú has hecho con nosotros. Respondemos, Señor, en asombro, respondemos en adoración, exaltando tu fidelidad, exaltando la fidelidad que muestra también tu santidad, Señor, que tú demandas también de nosotros, que seamos un pueblo santo, que puedas ver en nosotros, Señor, también en mi vida, en la vida de mis hermanos, en la vida de quienes hoy están escuchando, en la vida de los que hoy están viendo este devocional en casa, cómo tu fidelidad también se muestra en nuestra vida a pesar de nosotros, a pesar de nosotros. Respondemos en asombro, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así continuamos nuestro devocional en casa. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Bien, así continuamos y vamos con la S de seguimiento. Y vamos a leer un texto bíblico que es Mateo 12, especialmente los versículos 30, 31 y 32, que dice: el que no está a favor mío, está contra mí. Es el Señor Jesús hablando. Y el que no recoge a mi lado, desparrama. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. Esa letra de nuestro devocional en casa implica cómo podemos ser discipulados, o cómo esta doctrina puede hacer un llamado a que podamos ser discipulados. Y puntualmente pensemos en cómo estos
pecados que se cometen y que algunos de ellos, por sus agravantes, son abominables delante de Dios. Acabamos de leer Mateo 12 y estos 3 versículos 30, 31 y 32. Y Jesús advierte a sus contradictores en este contexto de Mateo 12. Jesús está advirtiendo a sus contradictores, donde algunos de sus contradictores están diciendo que el Señor Jesús estaba liberando, generando sanidades básicamente por obra de Satanás. Y esto era una blasfemia directa contra el Espíritu Santo y por ende contra él mismo. Estaban rechazando directamente a Cristo en ese sentido. ¿Y qué tiene que ver esto con el discipulado? Pues bien, podríamos decir que este es uno de los pecados que lleva a la muerte, que es parte de lo que se habla en 1 de Juan 5, 16 y 17. Y es que es preocupante, es precisamente que debemos llevarnos a la atención puntual en expresiones que utilizamos, que aún en medio de nosotros podemos estar utilizando de una manera laxa o hasta burlesca en muchos sentidos, refiriéndonos a la obra de Cristo y del Espíritu Santo en la vida de nuestros amigos y hermanos como algo sin importancia o quizás, como lo decía hace un momento, en tono burlesco. Y eso nos debe llamar la atención sobre cómo en algunos aspectos de nuestra vida cristiana, de nuestra relación con amigos, hermanos, podemos estar tomando de manera muy laxa y de una manera muy liviana algunos comentarios que podemos estar haciendo frente a ese tipo de cosas. Eso nos lleva no solamente al arrepentimiento, sino también a que podamos llamarlos la atención unos a otros en algunas cosas que hacemos y que puede ser blasfemia, que puede herir el corazón de Dios, que puede contristar al Espíritu Santo y en ese sentido nos puede alejar de manera importante en nuestra relación con el Señor y en nuestra comunión santa con Él. Así que si de pronto estás pensando en alguno, también podamos vernos hacia adentro y podamos también confesar y arrepentirnos de esta manera y podamos ser discipulados los unos a los otros. Por eso es que necesitamos una comunidad de gracia que nos permita relacionarnos los unos con los otros para poder no solamente reírnos, llorar, sino que también podamos ser corregidos en este sentido. Así que te animo a que te puedas congregar en alguna iglesia, si así lo tienes a bien. Entonces podamos orar en este sentido y que el Señor nos ayude a discipularnos los unos a los otros pensando en esto. Señor, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor Jesús, por tus palabras, por estas palabras tan directas, tan claras, tan confrontantes a nuestro corazón. Como también se habla en 1 de Juan 5, donde hay pecados, Señor, que llevan a muerte, y este es uno de los pecados que pudiesen tratarse y que nos llevan a muerte. La apostasía, el poder rebelarnos contra tu palabra, el poder negarnos ante tu evangelio, retractarnos de él, eso también es algo que nos puede llevar a alejarnos profundamente de ti, a que en nuestra vida no seas reconocido como Rey y Señor nuestro, sino que al contrario podamos rechazar la obra de tu Espíritu Santo actuando por medio de tu palabra en nosotros y que tú seas real en nuestra vida, Señor. Disciplínanos también. Haz que podamos ser acompañados los unos con los otros y que podamos ver en una comunidad de gracia, Señor, cómo esto puede ser corregido en nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder tener amigos, hermanos que en la fe que nos pueden ayudar a corregir este tipo de cosas, Señor. Mil gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias. Amén y amén. Continuamos así en nuestro devocional en casa. Oh,
Bueno, terminamos nuestro devocional en casa con la A de aliento de nuestro acróstico casa. Y pensando en esta pregunta 88 nos anima a recordar la gracia abundante del Señor hacia nosotros, que a pesar de la gravedad de nuestros pecados, Él decidió entregar a su Hijo para que pudiéramos recibir de Él la gracia y el perdón de manera incondicional. No por nuestras obras, no por nuestras cualidades y lo bonitos, agradables o buenas personas que pudiésemos ser. Por eso es que te animo a que podamos meditar en estos breves comentarios que voy a hacer a continuación. Estuvimos muertos en vida y Él nos rescató. Antes de la fundación del mundo nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha. Vivimos por Él y para que diariamente nos recordemos el proceso de santificación que llevamos con Él. En la dirección de su Santo Espíritu. Porque hemos oído el Evangelio y creído en este Evangelio, hemos sido sellados por su Santo Espíritu. Gran sacrificio el de Cristo en la cruz, que podamos recordarnos diariamente la responsabilidad que tenemos delante de Él. Y una de las cosas de las cuales debemos recordarnos en el Evangelio es para guardarnos del pecado. Así que con estos comentarios finales podamos recibir aliento para continuar con gozo, con gratitud, recordarnos la gracia que hemos recibido de parte del Señor. Oremos finalmente y así terminamos este devocional en casa. Señor, gracias por tu gracia y por tu misericordia que recibimos nueva cada mañana. Gracias por la gracia que hemos recibido de parte de ti, Señor, a través de tu Hijo, que recordamos diariamente a través de la obra redentora de tu Espíritu Santo en nosotros, que nos recuerda diariamente, que nos redarguye de pecado y que hace que tu palabra se anide, arme en nosotros el fundamento para poder meditar diariamente y recibir y recordarnos diariamente tu Evangelio, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de conocerte, de conocer a otros hermanos, pero también de recordar la responsabilidad que tenemos delante tuya, por la gracia que hemos recibido y por el perdón de pecados que hemos recibido por la obra redentora y sacrificial de tu Hijo Jesús en el Calvario. Debemos recordarnos diariamente que hay algunos pecados que son más graves delante tuyos, que todos los pecados son desagradables delante tuyo, pero algunos son más complicados, duros, que traen mayor consecuencia delante de ti, que podemos recordar, Señor, que si bien tu gracia es suficiente, tu misericordia es suficiente, también esto implica responsabilidad delante tuyo y que no por recibir esta gracia podemos, Señor, transgredir tu corazón, contristar al Espíritu Santo en medio de todas estas cosas que hacemos. Ayúdanos a recordar y a recobrar aliento en medio de estas luchas diarias que tenemos como seres humanos, en poder recordar estas verdades tan profundas del Evangelio a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el Señor les bendiga y que tengan un feliz resto de día. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.